días, doctor. Mi nombre es Damaris García, cursante de la maestría en innovación educativa, y el día de hoy vengo a hablar sobre la nueva modalidad de impartir enseñanza en Venezuela. La educación se ajusta a cada contexto con finalidad de garantizar su permanencia en cada comunidad. Como señala Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Estado interviene por derecho en la organización de la educación según su doctrina política. Pensamiento en 1947. Actualmente se ha dado la intervención del Estado como medida preventiva que responde a la situación actual que nos afecta a todos. El decreto emitido en marzo por la suspensión de clases dejó un claro mensaje: la continuidad de la educación no presencial. De igual manera, la educación como derecho humano debe tener igualdad de condiciones y oportunidades para el desarrollo integral, y es un proceso permanente, obligatorio, desde los niveles de educación básica hasta media general. En los artículos 102 y 113 señala este aspecto importante y se establece la relación natural entre la sociedad y el compromiso de las familias y de cada ciudadano para garantizar las orientaciones y el apoyo necesario contemplados en la norma. Es una unión entre familia, comunidad y escuela. Como señala el doctor en Educación Colmenares 2004, la acción pedagógica en la educación actual se orienta en el aprendizaje bajo un proceso de mediación para mantener una acción en la construcción de conocimientos. Estos conocimientos van a ser la base para el desarrollo reflexivo y el potencial del pensamiento crítico de cada educando. De acuerdo con lo planteado, se hace referencia a la educación a distancia. La educación a distancia, señalada por Dorfman en el 2012, nos hace reflexionar sobre la importancia de la tecnología y la formación docente necesaria para la transformación y la obtención de nuevas competencias que tienen como enseñanza los componentes que van a impactar la sociedad de la información y la capacitación, donde debemos producir nuestros propios contenidos, compartir sus tareas con colegas y estudiantes, exceder los marcos locales de la institución, es decir, la educación continúa fuera de la institución, diseñar espacios de trabajo, creatividad, cooperación, encuentro y reflexión entre cada uno de los participantes, que es algo que estamos viviendo actualmente. Es decir, la educación a distancia ha tenido un desarrollo desde hace tiempo en nuestro país, sobre todo en la educación superior, para generar y participar y liderar comunidades de enseñanza, aprendizaje, investigación, producción, recreación en cada uno de los espacios públicos y privados. Moverse libremente por el mundo real y virtual es una de las competencias que debemos fortalecer en cada uno de los estudiantes. Y actualmente esta modalidad permite la implementación de programas tecnológicos y el Estado ha desarrollado un proyecto que tiene como nombre Cada familia una escuela. Esta modalidad garantiza la armonía entre el derecho a la salud y el derecho a la educación permanente. El plan, la conciencia de la escuela, familia y comunidad a través de la divulgación, prevención sobre material sobre el COVID, ha activado a todos los participantes en el entorno educativo, movimientos y organizaciones sociales en las instituciones, centros y servicios educativos en todos los niveles, y no solo estatal sino nacional, y como se está viviendo a nivel mundial. Ahí se plantea que se deben encontrar soluciones. En Venezuela se tuvieron que tomar medidas urgentes, como señala aquí, que se crearon estrategias para asumir o garantizar el derecho a la educación a distancia de cada persona. Cada familia va a ser una escuela, pero el gobierno va a garantizar la mediación de información con un proyecto que se desarrolló en menos de 3 días, y la educación permanente se creó en una nueva gobernanza del sistema completo, transformando lo que conocíamos anteriormente. Ya se sabía la importancia de las tecnologías en el mundo del hombre, pero esta situación los tomó de improviso a todos, y el código plantea 2 situaciones muy importantes: el uso de la televisión y radio como fundamentales,
Finalizando prácticamente el segundo corte educativo, se plantea que la estrategia debe continuar, sino buscar ofrecer en muy corto plazo un verdadero cambio en la manera de dar información, con distintos canales de televisión como BTV, Vive, con las radios nacionales y las radios comunitarias, con las escuelas públicas y las organizaciones de educación privada como ANDIE, Fe y Alegría, los colegios ABET y todos los que estén en proceso. Otro de los proyectos planteados por el Ejecutivo Nacional o por el Ministerio de Educación fue la iniciación de la propuesta o de portafolio de carpetas pedagógicas. Estas carpetas pedagógicas tenían como propósito garantizar la continua permanencia del estudiante en el proceso educativo y poder observar el docente y la institución cómo va el proceso de desarrollo en cada uno de ellos, si se está llegando con el material, si se está cumpliendo con la competencia educativa. El movimiento o el Instituto de Fe y Alegría tiene un programa de radio con 45 años de trayectoria y era uno de los medios, o es uno de los medios que va a seguir utilizando esta modalidad de educación a distancia. Se desarrolla una propuesta educativa semipresencial para las personas o dar capacidades o competencias a los docentes que somos responsables en el manejo de las herramientas de las TIC, junto a una programación educativa de radio en Fe y Alegría. Se adecua a la propuesta y tiene un nombre, Educomunicativa. Esa propuesta educocomunicativa se planteó en varios centros de institución, inclusive sobre todo en la educación inicial y primaria, se le dio las orientaciones a los representantes de que se podían acercar o tenían un horario para escuchar el programa educativo correspondiente a cada nivel del niño. ¿Por qué esta propuesta? Bueno, por las cuestiones de las situaciones que vive el país en cuanto a la electricidad y la luz, suponiendo a ellos que cada familia pues, cuenta con este medio de información, que es la televisión y la radio. El Instituto de Reférico de Fe y Alegría en su propuesta va a impartir contenidos de aprendizaje, pero al mismo tiempo fortalece la propuesta del diseño de guías que serán revisadas semanalmente y serán promovidas mediante fichas educativas, videos para cada estudiante donde ellos puedan acceder durante todo el proceso educativo. Por otra parte, para atender a los niños, niñas y adolescentes, se ha dado un proyecto con un horario específico desde primaria hasta bachillerato. También se reconoce la importancia de intercultural y bilingüe durante todo el proceso educativo y la educación a distancia para prevenir el contagio de cada venezolano con la situación actual que estamos viviendo. El Estado, con este contenido educativo multimedia que va a llegar a cada uno de los educandos por medio de esos dos canales de comunicación, tiene como propósito asegurar la continuidad educativa de cada uno de ellos. Desde el 16 de marzo que se dio el inicio de la escuela o la educación a distancia, una modalidad nueva para todos, se organizaron equipos regionales y centros de información para valorar con qué recursos contaba el Estado y para poder adaptar los materiales didácticos a carteleras, estrategias multimedia, multimodal, elaborando guías a distancia que iban a llegar a cada una de las familias, sobre todo a las familias más desprotegidas de nuestro país. Otro aspecto que considera este seminario para cada uno de nosotros es la importancia de la fundamental en la campaña formativa de cada uno de los educandos. Un espíritu positivo, emocional, con hábitos y rutinas de recreación dentro del hogar. Una propuesta educativa que tiene como propósito involucrar a la familia recordando los artículos de la Constitución y la LODNA donde hablan de la importancia de este patrimonio nacional para el desarrollo del país. La sociedad de la información y el conocimiento demanda el aprendizaje continuo a lo largo de la vida y esto no resulta ajeno a la institución educativa encargada de la formación inicial y continua de cada profesional y de cada estudiante. Por lo tanto, se impone la revisión de contenidos curriculares que se adapten a la situación actual que estamos viviendo.
La influencia nacional y la influencia internacional se debe tomar en cuenta en la educación a distancia. Como promotora de material didáctico donde el alumno autorregulará su propio aprendizaje, como un proceso nuevo direccionado que transforma las actitudes mentales y crea conciencia en las competencias académicas entre el docente y el aprendizaje. El diseño de una revista educativa a la escuela en la radio, aunque es un método considerado imprescindible para llegar a todos, debe considerar la estrecha relación con el currículo contextualizado y con el avance tecnológico que estamos viviendo ya actualmente, o la capacidad que tiene cada persona de poder gozar de ese servicio. Recordamos que en la educación a distancia la tecnología educativa es fundamental y hay que encontrar trabajos pedagógicos que analicen la apreciadora y no fragmentada de la educación. Es importante que la educación a distancia mantenga la relación y propicie al estudiante un entorno responsable y creativo, como lo plantean allí, una conciencia en sí mismo sobre su propia responsabilidad de aprender, sobre todo en edades mucho más grandes, en media general. Ya para educación inicial se brinda una oportunidad a los niños y la educación presencial, que no es válida en estos momentos, se convierte ahora en una educación que requiere mucho del apoyo de cada uno de los, no solo de la escuela. Esta modalidad también le exige mucho al profesor, porque en este país se transmiten programas como lo estamos diciendo, pero también se le tiene que dar oportunidades de producción de material didáctico con las nuevas orientaciones para crear ese entorno de aprendizaje y enseñanza. Ahora bien, Olga Ramos, experta en gestión educativa y miembro de la Asociación Civil, que desde la suspensión de las actividades ha habido un descenso en la reprogramación del año escolar, porque el cambio del sistema educativo no estábamos preparados y si hay que hacerle una revisión y esto lleva tiempo. Y debe hacerse en un 100%, no a distancia, para poder promover las campañas informativas en cada una de las familias. Las cosas son así. Ramos asevera que el programa de televisión Cada Familia de una Escuela producido por el gobierno es un poco deficiente. Parte de los maestros venezolanos a internet, ni a teléfonos inteligentes, ni tampoco a las herramientas como lo señala el gobierno o el Ejecutivo Nacional. Sobre ese programa de educación a distancia, la Universidad Católica Andrés Bello argumenta que este programa sea de participación o articulación y planificación y es considerado como improvisación por parte del Estado entre lo que debe ser y lo que es en realidad la educación en nuestro país. La Federación Venezolana de Maestros, con respecto a los contenidos que se imparten nacional por parte del programa Cada Familia en una Escuela, tiene su propia opinión. Y en este aspecto puede generar confusión a la audiencia entre el aprendizaje real que debe tener o el aprendizaje que se les está dando a su nivel educativo. Además, la perturbadora situación del servicio eléctrico en condiciones esenciales que son esenciales para la educación a distancia. La conexión a internet ha sido una de las limitaciones que nos hemos enfrentado nosotros como docentes durante la cuarentena. Muchos estudiantes quieren actividades, pero el entorno de verdad no se los ofrece o se los permite, lo que crea ansiedad en cada uno de ellos. Generado por los propios representantes al momento de mediar la información del proceso formativo de sus educandos en casa, se revela un alto nivel de desesperación y confusión para poder terminar las tareas a tiempo. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentó una reciente actualización donde la mitad de niños del mundo, una cifra de casi 2 millones de estudiantes, no puede asistir a las aulas de clase por la pandemia, o no tienen acceso a una computadora y no saben o no tienen conocimiento de una formación digital. Es un territorio desconocido para todos nosotros, señala la UNESCO. La era de la información en la sociedad y la introducción a las nuevas tecnologías debe ser una motivación principal en las naciones y de nuestro país, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo pandemia. El gobierno debe tomar consideración sobre la informática y la importancia de las telecomunicaciones.
crear soluciones creativas y visionarias y realistas que se ajusten a nuestro contorno y a nuestro contexto. Valorar las competencias que el maestro tiene en su vocación, conocimiento y posibilidades de poder continuar de verdad con la formación de sus educandos, ya que es un medio imprescindible, muy importante para poder desarrollar el proceso de enseñanza en la educación media, inicial y superior. No obstante, también se articula o se manifiesta la importancia de un país en constante desarrollo. Si es una realidad que estamos viviendo y es nueva para todos, hay que darle cuidado al cuidador, darle las herramientas necesarias también a los docentes para poder cumplir con este proyecto nuevo que estamos viviendo todos en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y en nuestro propio ámbito laboral. Buscar oportunidades. Una de las herramientas o una de las facilidades que ha dado es la comunicación mediante la telefonía inteligente. Muchos docentes han optado por crear sus propios grupos, aulas virtuales, en grupos por su propio teléfono, para poder tener una comunicación constante con sus educandos. La educación a distancia en Venezuela se debe promover aún mucho más y no solo por motivos de pandemia. Ya sabemos que es una de las maneras de poder continuar con el desarrollo del individuo y como derecho social. La educación a distancia y el uso de las tecnologías se garantiza como un objetivo fundamental en la formación integral de cada estudiante, a partir del desarrollo de su independencia y su autorregulación, de su propio proceso y de los conocimientos que él tenga o no tenga. Es importante también reconocer que la formación del docente innovador debe ser uno de los principios que debe considerar los proyectos de gobierno. Eliminar las barreras y crear un ambiente de reflexión real con una estructura que facilite todo este proceso para todos. Los diseños tecnológicos no pueden quedar solo allí. El Estado debe orientar la práctica profesional reflexiva docente como promotora del aprendizaje, como medio de conocimiento. De igualmente, darle las herramientas a cada familia para que de verdad la distancia tenga un éxito y un aprendizaje real. Este proceso no solo construye una sociedad, también frena el proceso de no inclusión, porque estamos hablando de los derechos de cada niño y niña y adolescente a recibir educación, pero educación de calidad. Entonces, la educación a distancia en Venezuela es una nueva modalidad que ya se impartía en la educación superior, doctorados y posgrados, pero que es nueva para estos niveles educativos donde los niños requieren más apoyo y orientación. Darle más importancia a este proceso de formación es relevante para que de verdad se consiga un éxito en el desarrollo de nuestro país y de nuestros estudiantes. Muchas gracias.